buen día, jóvenes. Continuamos acá en este video resolviendo problemas de aplicación de la vida diaria de las progresiones geométricas. ¿Sí? Espero que pongan mucha atención y que puedan ver cómo aplicamos varias cosas de conocimientos previos antes vistos en clases de matemática y del curso en sí en laboratorio. Muchas herramientas que ya se han trabajado que ahora se van a aplicar. Entonces veamos estos dos ejemplos que dicen. Primero, una sucesión geométrica con primer término a sub 1 igual a 2 tiene razón r igual a 0.3. ¿Cuál es la suma de los 6 primeros términos? Y la suma de todos sus términos. Entonces recordamos que para hallar la suma de algunos términos tenemos S sub n es igual a sub n por la razón menos a sub 1. Eso dividido la razón menos 1. Entonces esa es nuestra ecuación. ¿Y qué datos nos dan? Tenemos que a sub 1 es igual a 2 y que la razón es 0.3. Entonces podemos encontrar el primer término, que ya no lo dan. El segundo término necesitamos encontrar el término número 6, porque ese término no nos lo dan, ¿verdad? Porque nos están pidiendo que calculemos la suma de los primeros 6 términos, ¿verdad? Entonces tenemos a sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. ¿Verdad? De acuerdo con con la fórmula del término general, ¿verdad? Así es como estamos trabajando el sexto término, para encontrar el sexto término. Entonces decimos, a sub 6 va a ser igual a sub 1, que es 2, por la razón que es 0.3 elevado a la 6 menos 1. A la 6 va a ser igual a 2 por el término, entonces 0.3 elevado a la 5. ¿Cuánto nos da eso? 0.3 elevado a la 5. Nos da 2.43 por 10 a la menos 3. Eso multiplicado por 2 nos da que a sub 6 es 4.86 por 10 a la menos 3. Ahora entonces la suma de los 6 primeros términos sería 4.86 por 10 a la menos 3 multiplicado por la razón, que es 0.3 menos el primer término, que sería 2
eso dividido la razón menos 1. Entonces nos da 0.3 menos 1. Operamos todo esto. Y entonces nos da 4.86 por 3 menos 3 por 0.3 igual a menos 2 dividido 0.3 menos 1, que sería 0.7, menos 0.7. Esto nos da 2.85506. Esa es la suma de estos términos. Entonces ya respondimos cuál es la suma de los primeros 6 términos de esta sucesión geométrica, ¿sí? Y la suma de todos sus términos. Entonces la ecuación dice, para hallar la suma de todos sus términos, S de infinito es igual al primer término dividido 1 menos la razón, ¿sí? Y dice la razón, el valor absoluto de la razón, dice debe de ser menor que 1. Como la razón es menor que 1, entonces puedo hallar la suma de estos infinitos términos. Entonces digo, el primer término sería 2 dividido 1 menos la razón, que es 0.3. Entonces eso nos da 2 dividido 0.7. ¿Cuánto nos da esto? 2 dividido 0.7. Eso nos da 2.87 71. ¿Sí? Debe de cumplirse esa condición, ¿verdad? Que la razón dice, el valor absoluto de la razón debe de ser menor que 1. Y aquí coincide, ¿verdad? Con esto. Muy bien, así es como resolvimos este primer problema. Continuamos entonces con el problema 2. Veamos acá. Dice, dividir 195 en 3 partes que formen una progresión geométrica, de modo que el tercer término exceda al primero en 120. Miren este problema, qué interesante. Qué interesante va a ser resolver este problema. Dice dividir el número 195 en 3 partes. Entonces no nos está diciendo que es una división, ¿verdad? Sino que hay que descomponer en 3 partes el número 195. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestros datos serán, primero,
que tenemos X, Y, Z. Que esos términos deben de formar una progresión geométrica. ¿Sí? Esto dice debe de ser una progresión geométrica. ¿Sí? Entonces, para que haya una progresión geométrica quiere decir que estos números deben de estar en una razón, ¿verdad? Decir entonces que Y dividido X debe de ser igual a Z dividido Y. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una razón. ¿Y la igualdad de una razón qué nos da? Sí, muy bien, es una proporción. Una proporción. Ahí vamos bien. Dice dividir 195 en 3 partes que formen una progresión geométrica, de modo que el tercer término exceda al primero en 120. Muy bien. Continuemos acá entonces tratando de solucionar este problema. Nos dice entonces que hay 3 incógnitas, ¿verdad? Porque son 3 números los que vamos a determinar. No nos están dando ningún valor de esos números. Sencillamente con nuestros conocimientos que hemos visto anteriormente, ya ustedes podrán comprender la solución del problema. Porque aquí nos lleva a recordar, ya vimos que es una razón, que es una proporción, que hay 3 incógnitas. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede formar un sistema de ecuaciones con 3 variables. Creo que ese tema lo trabajaron ya en el curso de matemáticas, ¿verdad? Entonces, la primera ecuación sería entonces decir que la suma de X más Y más Z tiene que ser igual a 195. Esa sería nuestra primera ecuación, sería esta, ¿verdad? Esta que tenemos acá. Esta va a ser la ecuación número 2, ¿verdad? ¿Por qué por qué tomamos esta como primera? Porque aquí de esto se deriva que es una razón geométrica. Luego tenemos entonces ahí que dice aquí esta condición, de modo que el tercer término exceda al primero en 120. Entonces dice que el tercer término, que sería Z, excede al primero en 120. Entonces, para que no exceda a X, le sumamos a X el 120. Y así Z es igual a X más 120. Miren qué interesante. Ya tenemos acá entonces formado las 3 ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ya con esto, con esas 3 ecuaciones podemos entonces hacer la sustituir el valor de Z en la ecuación 2 y así despejar Y.
Entonces vamos a escribir acá, sustituyendo z en ecuación 2. Entonces, x más y más z, que es x más 120, igual a 195. Entonces, x más x, 2x. Más y es igual a 195 menos 120. Entonces, y, esto está sumando, lo pasamos a restar. 195 menos 120 me da 75. Y esto que está sumando pasa a restar. Entonces ya tenemos el valor de y acá. ¿Sí? Ah, miren qué genial. Y acá recordamos de esto, partiendo de la ecuación 1, decimos que el producto cruzado de esos números nos lleva a obtener una ecuación que dice y por y cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A x por z. ¿Sí? Y ya lo tenemos en función de x. Z también lo tenemos en función de x. Ya ahora miren, nos llevó a obtener una ecuación cuadrática entonces. Y es así entonces como vamos a resolver este planteamiento que nos hace. Y cuadrado, ¿cuánto es y? 75 menos 2x elevado al cuadrado. Igual a que x por z. Z es x más 120. Así es como entonces tenemos nosotros acá esta situación. ¿Cuánto es 75 por 75? Eso nos da 5.625. Desarrollando este producto notable, ¿verdad? Primera cantidad al cuadrado menos 2 veces la primera cantidad por la segunda. 2 por 75, 150 por 2, 300. 300x. Menos más 4x al cuadrado. Eso va a ser igual a x al cuadrado más 120. Entonces dejamos acá 4x al cuadrado menos x al cuadrado, 3x al cuadrado. Menos 300x menos 120x, 420x. Más 5.625. Eso es igual a 0. Vamos a dividir dentro de 3 toda la ecuación para que esto nos quede con números más pequeños. Esto sería igual a x al cuadrado menos 140x más 1875. Eso es igual a 0. Entonces acá ya podemos resolver la ecuación utilizando la fórmula general. Entonces decimos x es igual, ¿verdad? Esto es a, b y c. Menos b, que sería entonces 140 más menos la raíz cuadrada de 140 al cuadrado menos 4 veces a por c. Todo eso dividido dentro de 2 veces el valor de a. Entonces nos queda acá 140 más menos la raíz de 140 al cuadrado. Eso nos da 19.600
menos 4 por 1, 4, 4 por 1875. Esto nos da 7500. Todo dividido dentro de 2. Entonces decimos 140 más menos 19.600 menos 7.500. Y esto nos queda 12.100 dividido entre 2. 140 más menos la raíz de... Acá lo podemos descomponer en 121 por 100, ¿verdad? Para ver más fácilmente la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada es de 121 es 11. La raíz cuadrada de 100, 10. 11 por 10 nos da 110. Dividido 2. Y ahí entonces ya obtenemos los dos valores, ¿verdad? El primer valor, 140 menos 110 dividido 2, eso es 30 dividido 2, 15. Y 140 más 110 dividido 2, eso nos da 250 dividido 2, 125. Muy bien. Entonces ya tenemos dos valores. X igual a 15 y X es igual a 125. Muy bien. Ya con estos valores, como ya determinamos cuál es el valor de X, entonces ya podemos decir acá que el valor de Y es 75 menos 2X. ¿Cuánto vale X? Vale 15. 15 por 2, 30. 75 menos 30 nos da 45. Entonces el primer término es 15, el segundo va a ser 45 y el tercero va a ser 15 más 120, eso nos da 135. Veamos si esos números cumplen la condición de que sea una progresión geométrica. Eso es lo que nos están pidiendo que respondamos. 45 dividido 15, 3. 135 dividido 45 es 3. Por lo tanto, es una progresión geométrica. Comprobado. Ahora con el siguiente valor, veamos si cumple la condición. Dice, el primer número entonces va a ser 125. Entonces decimos ahora 2 para encontrar Y, ¿verdad? 2 por 125 es 250. A 250 le quito 75, me queda menos 175. Y a Z 125 le sumo 120, eso me da 245. Veamos si se cumple la razón de que sea la misma. 175 menos 175 dividido 125, eso nos da 1.4. Menos 1.4. Y 245 dividido menos 175 también nos da menos 1.4.
entonces también es una progresión geométrica. Y ahí entonces ya resolvimos este problema. Vean qué interesante. Qué interesante salió esta aplicación. Miren cuántos temas se involucraron. Todo está en analizar, comprender y resolver el problema adecuadamente. Las situaciones son de la vida cotidiana, ¿verdad? Que nos podemos enfrentar con problemas sencillos. Aparentemente se ven sencillos, pero miren todo el conocimiento que debemos de tener, ¿sí? Pero se puede resolver. ¿Por qué? Porque estos temas ya los trabajaron ustedes. Si no se hubieran trabajado, entonces sentimos mucha dificultad en ello. Pero espero que quede claro, que puedan verlo bien detenidamente y que hagan sus preguntas correspondientes. Ahí terminamos entonces.